tardes a todos. Soy Lucas Chicó de Contagiando la Peste y hace muchísimo tiempo que tenía ganas de hacer este video y compartirlo con ustedes. En este día tan especial para todos los argentinos, en este día que mancha el almanaque, porque es un día que es muy nuestro, me gustaría que podamos hablar entre nosotros acerca de lo que la guerra dejó como resto, las consecuencias de la guerra en los veteranos de Malvinas. Hay una pregunta que es fundamental dejar asentada desde un principio, y es: ¿qué guerra terminó el 14 de junio de 1982 y qué guerras comenzaron los veteranos ese mismo día? ¿Por qué esta pregunta? Bueno, si bien no hay un número exacto, se estima de que en la posguerra ha habido más de 900 suicidios en combatientes, mientras que en la guerra misma, que duró 74 días, hubo 649 caídos en combate. Esto quiere decir de que hay un mayor número de suicidios en la posguerra que caídos en combate. Por eso la pregunta es fundamental: ¿qué guerras comenzaron los combatientes de Malvinas a partir del 14 de junio de 1982? A lo largo de este video me gustaría que vayamos pensando todas las aristas sociales, políticas y psicológicas puntualmente que atraviesan transversalmente esta cuestión. En primer lugar, el regreso de los combatientes, los ahora devenidos combatientes de Malvinas, hacia el continente se dio por la puerta trasera, a oscuras, sin que nadie sepa y sin que nadie espere a este continente de jóvenes que regresaban de una guerra luego de más de 74 días. A muchos de estos jóvenes, no a todos, pero a muchos de ellos, cuando regresaron, los obligaron a firmar un documento escrito en donde estaba explícito que estos tenían prohibido hablar con la prensa y con sus familias acerca de lo sucedido. En estos jóvenes veteranos, en estos jóvenes soldados, estas palabras operaron a modo de mandato superyoico. Y ocurrió, como dice un psicoanalista de apellido Aronson, que sin querer hacerlo se obedeció al mandato. Estaba prohibido hablar sobre Malvinas. Aquellos que no firmaron, muchos de ellos tuvieron una especie de charla cuando fueron regresando a los cuarteles militares, en donde los jerarcas les manifestaban de que en Malvinas no pasó nada, Malvinas no pasó. Trataban de borrar la memoria sobre lo sucedido. Además, en este periodo de tiempo, desaparece el júbilo nacional de la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas, que, si ustedes recuerdan, cuando Galtieri dice: vamos a escarmentar a todo aquel que pise una porción de territorio argentino, toda la gente reunida en Plaza de Mayo lo vitoreaba. Y cuando él se nombraba como yo presidente de los argentinos, la gente lo silbaba tremendamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que separar la causa de Malvinas como causa popular propia y en el ADN de todos los argentinos de la dictadura militar. Cuando Argentina se rinde o se repliega en la guerra de Malvinas, desaparece este contexto de júbilo nacional por la recuperación de las islas. Y en este periodo de tiempo comienzan a aparecer en el tejido social nominaciones póstumas que denostaban la heroicidad de nuestros héroes. Tal es el caso de nominaciones como Loquitos de la Guerra o Excombatiente. A decir verdad, y yo esto lo digo mucho entre mis cercanos, a los veteranos de Malvinas no les gusta mucho que les digan excombatiente, porque según ellos siguen combatiendo, tan solo que lo hacen desde y en otros escenarios. Hoy la lucha ya no es con armas, hoy la lucha es contra el olvido,
Hoy la lucha es contra la salud. Y hoy la lucha es por los derechos perdidos y que buscan volver a conquistar. Al pacto de silenciamiento y a las nominaciones póstumas que denostaban la heroicidad de quienes combatieron, se le agrega un hecho que para mí es muy doloroso. Los veteranos narran de que durante la posguerra no recibieron jamás un acompañamiento o una atención en lo que refiere a la salud mental o psicológica. Ellos manifiestan de que solamente se les hizo evaluaciones estrictamente médicas con miras de aprobar o no el regreso de estos soldados a sus hogares. Pero como dicen ellos, de las heridas del alma nadie se ocupó. Hay un decir bastante instituido en esta comunidad que a mí me estremece cada vez que lo digo, que dice: de Malvinas solo volvió nuestro cuerpo, nuestro alma quedó allá, y de las heridas del alma nadie se ocupó durante la posguerra. No hubo jamás un acompañamiento psicológico o una atención psicológica a estos soldados combatientes. Aquellos que de modo privado decidieron acudir a un profesional del campo psi, ya sea psiquiatra o sea psicólogo, relatan de que ellos sentían de que no tenían las herramientas necesarias para abordar lo que ellos llaman el estrés postraumático. Los profesionales en el 1982 tuvieron que ir formándose a la par de los veteranos. No se habían formado todavía, no tenían herramientas todavía para abordar lo referido al estrés postraumático. Y también ocurrió que en un montón de casos la modalidad de atención psi recibida fue una modalidad estrictamente psiquiátrica, es decir, lectura de signos, diagnóstico y tratamiento farmacológico. A lo largo de mis estudios sobre este tema, he podido llegar a la conclusión de que la modalidad de tratamiento psiquiátrico que recayó sobre los veteranos de Malvinas reforzó el pacto de silenciamiento, porque la palabra misma lo dice: el vocal farmacológico no permite que la palabra hasta ese entonces amordazada pueda ser dicha. Los veteranos, al ser totalmente medicados para tratar sus síntomas, no dejaba la posibilidad a la emergencia de una palabra. No hay problema que yo cuente esto, lo tengo permitido, es un amigo del alma. Hay un veterano de la ciudad de Paraná que él me cuenta, él me ha contado, y hasta está en un libro maravilloso de Rosana Borini, llamado Malvinas, la tierra sin mal, que él cuenta de que llegó a tomar tanta cantidad de fármacos que se la pasaba todo el día babeando y los hijos le tenían que dar de comer en la boca. Y él estaba cansado de todo eso. Él solamente quería hablar sobre lo sucedido. No quería vivir sujeto a fármacos que solamente lo hacían vivir como una especie de zombie y exiliado de su propio cuerpo. Entonces, sintetizando, la modalidad de tratamiento psiquiátrica que recayó sobre los veteranos que acudieron de modo privado o que acudieron a los servicios de salud de los cuarteles militares reforzó el pacto de silenciamiento. Ahora bien, la contracara del silenciamiento y de la estigmatización fue la paulatina congregación de veteranos alrededor de un centro. En este caso,
el Centro de Veteranos de Rosario fue pionero. Es decir, los veteranos estaban muy vapuleados socialmente y además tenían prohibido hablar. Había un pacto de silenciamiento, un pacto superyoico que no se podía romper. Entonces comenzaron paulatinamente a congregarse entre pares combatientes, e invitando a otros a que comiencen a sumarse, y se nuclearon alrededor de centros de veteranos. Esto permitió que, lejos de toda persecución político-militar, puertas adentro de esos centros, la palabra, que hasta ese entonces estaba obturada, estaba imposibilitada, estaba amordazada, comience a circular. Hay un dicho maravilloso que circula en todo centro de veteranos, y es que nadie entiende a otro veterano, que nadie entiende a un veterano de Malvinas como otro veterano de Malvinas. Ahí ustedes pueden dilucidar cómo, al agruparse y al poder reunirse y al poder hablar de aquello que los había afectado, aquello que les había sucedido, pudieron paulatinamente ir poniéndole palabras a lo que hasta ese entonces solo había sido dolor. Ponerle palabras hasta lo que a ese entonces solo había sido recuerdo angustiante. Ponerle palabras a aquello que nunca había sido dicho. A mí me gusta decir que los sobrevivientes, no solo de la guerra, sino de la posguerra, fueron aquellos que pudieron ponerle un significante a lo que solamente había sido mutismo. A los que pudieron tejer un discurso sobre lo que les había sucedido. Entonces, ustedes pueden encontrarse en la clínica cuando un veterano ingrese por la puerta de su consultorio, de que lo que ellos buscan es poder hablar, es poder encontrar un lugar, un espacio íntimo, en donde ellos puedan traducir en palabras lo que solo es recuerdo, lo que solo es memoria.